Un saludo, amigas y amigos. Vamos a iniciar en esta oportunidad en su canal Metanoia nuestra reflexión acostumbrada de cada domingo. Te invito a que hagamos un momento de oración en este preciso instante para que podamos reflexionar en torno a la palabra de Dios con la asistencia, claro está, de su Santo Espíritu. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, contigo está la sabiduría que te asistió cuando hacías todo cuanto existe. Envíala desde tu santo trono, para que lleguemos a saber siempre lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad vamos a centrarnos en el Evangelio que la liturgia de la palabra nos coloca para nuestra consideración en este domingo número 12 del tiempo ordinario. El texto está tomado del Evangelio de San Marcos, que es el evangelista de este año, de este ciclo B, y pues los versículos y capítulo es el capítulo 4, para ser más específico, versículos que van del 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. El texto del Evangelio dice lo siguiente: Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este es el texto que la liturgia de la palabra nos coloca para nuestra consideración en este domingo decimosegundo del tiempo ordinario. Es el texto, hemos dicho, de Marcos capítulo número 4, versículos del 35 al 41. Detengámonos en 3 puntos de reflexión. El primero es el que encontramos en la misma expresión dicha por Jesús en Marcos 4:35, cuando invita a sus discípulos a ir a la otra orilla. Dice el texto que Jesús dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Sin duda que la primera significación y la más literal de todas es el hecho de que Jesús quiere pasar al otro lado del lago. Están en un lado y quiere pasar al otro. Es un indicativo de que quiere cambiar de lugar. Sin duda alguna, esa es la primera significación y la significación más literal de todas. Pero haríamos un error de reducción al pensar que este es el único significado de la expresión que Jesús hace en esta expresión lingüística. Jesús, ante todo, nos está, en un sentido más espiritual, invitando a cada uno de nosotros también, como invitó a sus discípulos en aquella oportunidad, a pasar a la otra orilla. Es decir, a ir dejando la orilla en la que nos encontramos en la actualidad, a ir dejando esa orilla que probablemente no nos está ayudando a encontrarnos con Dios, con nosotros mismos, con nuestros demás hermanos. A dejar todo aquello, pues, que no nos hace bien, o incluso a dejar aquello que tal vez no es que sea algo malo, pero que necesitamos dejarlo para poder seguir progresando en nuestra vida personal y también espiritual. En este sentido, por lo tanto, el vamos a la otra orilla, que es la invitación que hace Jesús, espiritualmente puede significar no solamente el pasar de un lugar a otro, sino también el pasar de un estado espiritual a otro, de un estado de conciencia a otro, de un estado moral a otro,
más perfecto o quizás de un estado moral malo a un estado moral bueno, etc. Por lo tanto, la significación espiritual y moral puede ser muy variada. Es una invitación que probablemente Jesús también a cada uno de nosotros nos está haciendo. Vamos a la otra orilla. Vamos porque nos indica que Él nos va a acompañar. No vamos solos. En este proceso de cambiar de lugar, de momento, de estado, de situación, no vamos solos. Él quiere acompañarnos. Él, de hecho, va acompañándonos en este proceso de cambio, de conversión. Por lo tanto, entonces la expresión vamos a la otra orilla puede entenderse en un sentido espiritual como una invitación a la conversión, al cambio de vida, de aquello que, como hemos dicho, puede ser que sea malo o incluso aunque no sea malo, pero que nos impide nuestro desarrollo espiritual y también humano. Es dejar las orillas de nuestras situaciones, de nuestros pensamientos, de esas actitudes o probablemente de nuestras dependencias afectivas. Es dejar la orilla de nuestra ignorancia para poder pasar a la otra orilla, la orilla de la libertad, la orilla de la verdad, la orilla de la comunión con Él, la orilla de la sabiduría, la orilla de una nueva situación a partir de unas nuevas decisiones que podemos ir forjando en nuestra vida y de ese modo también forjando una nueva vida. En este caso, entonces, la invitación de Jesús sigue siendo actual para los discípulos de hoy, que somos nosotros. Vamos a la otra orilla, nos indica Jesús también a nosotros. Deja esa situación, deja ese estado en el que te encuentras y que no te está haciendo bien y pasa a la otra orilla. Es decir, es la invitación de Jesús a ir mejorando, a ir pasando de un nivel en el que nos encontramos a otro mejor. Porque sólo así vamos a pasar en un sentido más trascendente a la otra orilla plena, que es el cielo. Todos vamos a morir un día, y con esto no quiero ser aguafiestas de nada ni de nadie, pero todos vamos a pasar a la otra orilla. Eso es la muerte. Pasar a la otra orilla es pasar al más allá, a la otra vida. En el fondo, Jesús también nos está invitando en un sentido más trascendente a tener en cuenta que nuestra vida terrenal, que nuestra vida en este mundo, en esta historia, no es la única, sino que debemos de pensar también en que el paso a la otra orilla, es decir, que la muerte va a llegar en un determinado momento y debemos de estar preparados para poder dar ese paso de modo auténtico. Hemos de atravesar el mar de nuestras circunstancias, el lago de nuestras circunstancias y de nuestras situaciones para poder vivirlas, pues, de un modo trascendente, de modo pues que cuando llegue ese paso hacia la otra orilla, que es nuestra propia muerte, en un sentido más, podríamos decir, escatológico, pues podríamos decir global, podamos pasar a la otra orilla, que es estar con Él en el cielo, en la comunión plena con Él. Por otra parte, en un segundo momento, podríamos detenernos en la consideración del reproche que hacen los discípulos a Jesús. Van viendo de que incluso el agua va entrando en la barca. Muchas veces en nuestra barca de nuestra propia existencia se van adentrando ciertas realidades que nos quitan la paz, que nos quitan la tranquilidad y que pensamos que nos podemos hundir. Entra el agua de la enfermedad, entra el agua, por ejemplo, de la frustración, entra el agua de la soledad, entra el agua de la tristeza, entra el agua de la incomprensión de los demás, entra el agua de la soledad. Y puede ser que nos sintamos como los discípulos, que se sentían que se hundían, que ya no podían más, que era imposible dar un paso más, que era imposible avanzar un poco más. Esto también puede ser que nos ocurra a cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos ante una situación que ilumina nuestras realidades límites, podríamos decirlo así. En la expresión de los discípulos, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Podemos contemplar el reproche de toda una humanidad cuando se encuentra en situaciones difíciles de afrontar, cuando se encuentra en situaciones límite, como a veces se dice. Parece manifestar, pues, la queja del corazón humano hacia Dios cuando acontecen situaciones difíciles de digerir,
situaciones que desencajan la paz que podemos tener, la tranquilidad de la propia vida humana. Son las diversas tempestades de las cuales ya hemos hablado, que el ser humano de algún modo pues tiene que vivir, tiene que atravesar, y que están representadas pues en esta tempestad que sufren los discípulos. A veces se ciernen en nuestras vidas humanas diversas tempestades. La tempestad provocada por la soberbia de los demás o la propia soberbia, la tempestad provocada por la injusticia de los demás, de la falta de amor, hemos ya de algún modo dicho eso, de la escucha, de la cercanía, de la comprensión, la tempestad provocada por la falta de la salud, por la enfermedad, de la tragedia, de un conflicto, de un odio que se cierne sobre nosotros. En tales circunstancias podemos experimentar lo mismo que experimentaron los discípulos, sentirnos solos, sentirnos como que si Dios no hace nada, no actúa. De hecho, es esa la idea de fondo que está en las veladas palabras, podríamos decir, de los discípulos, cuando reprochan a Jesús: Maestro, ¿es que acaso no te importa que nos hundamos? Como dice Marcos 4:38. Pero la primera pregunta que podemos hacernos nosotros en nuestra reflexión es: ¿por qué Jesús duerme? ¿Por qué Jesús duerme? ¿Acaso no sabía que iba a ocurrir esta situación? ¿Por qué es que expone a sus discípulos? ¿Es que no los ama? Claro que Jesús los ama, claro que Jesús también sabe que esta situación iba a acontecer. Pero ¿y entonces por qué duerme? ¿Por qué no mejor está despierto y así evitaba esa situación? Porque de alguna manera así pensamos nosotros los seres humanos, que siempre es mejor evitar ciertos males, ciertas circunstancias. Pero en la sabiduría de Dios, muchas veces el atravesar esas circunstancias, Él sabe que nos van a ayudar. Aunque de entrada puede ser que nos parezca que no, pero en el fondo sí. Y de hecho, esto lo hace Jesús por dos razones principalmente. El de quedarse dormido lo hace por dos razones, podríamos decir. La primera es para dar a entender que no es cierto que Dios, que Jesús no hace nada. De hecho, ¿por qué va dormido Jesús? Jesús va dormido porque antes se nos ha dicho que Él ha predicado la palabra, ha atendido a enfermos, ha atendido a las personas que lo buscan. De hecho, también ha recorrido kilómetros y kilómetros para anunciar la buena nueva del Evangelio. Jesús, como hombre verdadero que es, siente cansancio, va cansado y por eso va dormido. Pero va dormido no porque no hace nada, es todo lo contrario, es porque antes ha hecho mucho por la salvación de los seres humanos. Es decir, como hombre que es, ha hecho mucho y por eso va cansado y por eso su sueño es tan profundo. Está cansado porque sabe que ha hecho mucho. Pero también, de alguna manera, podríamos decir que la segunda razón, que es más de un orden providencial, Jesús yace dormido porque Él tiene todo bajo control. En su divina providencia Él sabe que a sus discípulos no les va a pasar el verdadero mal, que sería la perdición de sus almas. Es más, ni siquiera les va a pasar el mal físico, como sería la muerte de sus cuerpos, la muerte pues física de ellos. No, porque en su plan providente ya ha advertido que todo está bajo control, que no les va a ocurrir nada, ni a Él ni a los discípulos que van en la barca. Entonces también por eso es que va dormido. Aun cuando ellos lo consideran que sí le va a ocurrir algo catastrófico, Él guarda la paz y la tranquilidad y cumple en Él las palabras del Salmo 4, versículo 8, que nos decía el salmista: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Jesús va viviendo esas palabras sálmicas en su propia vida porque sabe que todo está bajo control. Pero los discípulos que no tienen esa confianza en Él, que no tienen esa confianza en la presencia de Jesús que va con ellos en la barca y en esa circunstancia y situación, como nos suele pasar muchas veces a nosotros, caen en la desesperación, caen en el reproche hacia Jesús y por eso le dicen: ¿es que acaso no te importa que nos hundamos? ¿Es que te da igual que nos hundamos o no nos hundamos? Y no es que a Jesús no le importa que sus discípulos corran el riesgo de hundirse, es que no se van a hundir.
Por eso Jesús va dormido, va con tranquilidad. Como a los discípulos, pues, a veces nos pasa que tenemos la sensación nosotros de que Jesús también duerme ante las circunstancias difíciles que en ocasiones tenemos que afrontar. La enfermedad de una hija, la enfermedad de un hijo, la enfermedad de un esposo, de una esposa, la situación conflictiva que a veces hemos tenido con un ser querido, la situación económica que a veces pues nos ahoga hasta el cuello y tantas otras problemáticas que humanamente nos desencajan. Y puede ser que por más que recemos, por más que oremos, pareciera de que Dios duerme, que va dormido, que no se interesa por nosotros, que no se interesa que nos hundimos cada vez más y más en nuestra penuria y en nuestra circunstancia difícil, que no actúa en favor nuestro. Todo eso lo experimentamos, lo hemos sentido quizás en ocasiones. Parece que a Dios poco le importa que nos hundamos o no. Es la tentación a veces puede sentirnos totalmente solos. Es la tentación de sentirnos totalmente incomprendidos por Dios y por los demás. Pero eso es una tentación. Siempre habrá alguien que nos comprenda, alguien que nos acompañe. Siempre habrá alguien que nos valore. El demonio, ante las circunstancias difíciles, siempre nos pone la tentación de sentirnos incomprendidos totalmente, solos totalmente. Pero esa es una tentación, porque Dios siempre está pendiente de nosotros y se interesa por nosotros, aun cuando a veces lo percibamos que no. Una cosa que los discípulos no advierten en este pasaje de Marcos capítulo 4 que estamos reflexionando, es que ante su reproche de que Jesús pues pareciera que no le importa que se hundan, no se dan cuenta que eso mismo, lo que da consistencia a ese reproche es que se lo pueden hacer a Jesús. ¿Y por qué se lo pueden hacer? Porque Jesús va ahí, en la barca. Está insertado en la situación que están atravesando. Jesús no es aquel que está fuera de la barca. Es decir, no es aquel que está fuera de la situación que están atravesando crítica. Jesús es aquel que está dentro de la situación. Alguien podrá decir, pero va dormido, no va haciendo nada. Ok, pero está dentro de esa situación. No está haciendo nada. Eso es lo que aparentemente nosotros vemos o pensamos, pero en realidad no es eso cierto. Lo primero es que Jesús está ahí. Basta que esté, porque su presencia lo transforma todo. Su presencia es capaz de llegar a transformarlo todo, si no en el presente, sí en el futuro. Y eso debería de bastarnos. Pero esto no lo advierten los discípulos y tampoco a veces nosotros, nuevos discípulos de Jesús, ante las situaciones límite, nos pasa también lo que los discípulos. Y para eso está esta escena, para que nos demos cuenta que también a nosotros nos pasa, pero ya les ha pasado a otros discípulos. Y también para esto está esta escena, para saber cómo terminan todas las cosas, cómo termina, cómo acabó la situación de aquellos discípulos y para que nosotros no perdamos también la esperanza. Es decir, no está fuera Jesús de la situación que viven los discípulos, está dentro de ella y esto es clave. Jesús va dormido, guarda silencio, pero está ahí presente. A mí se me ocurre, disculpen la comparación, pero se me ocurre que esto que nos narra el texto de Marcos capítulo 4, esta tempestad calmada por Jesús en un segundo momento, pero que en un primero sufren los discípulos, tiene una equivalencia o paralelismo a lo que acontece, pues, en la Eucaristía. Con la Eucaristía, que es un sacramento olvidado y ultrajado en nuestros días, hay un paralelismo entre la presencia de Jesús en la barca y la presencia de Jesús en la Eucaristía, que está en la nueva barca de la iglesia. En la barca Jesús guarda silencio. En el sacramento de la Eucaristía también Jesús guarda silencio. Pero no es un silencio estéril, sino un silencio que nos conecta con Dios, con el Dios que habla en el silencio. Por eso es tan importante hacer el silencio para saber escuchar la voz de Dios. En la barca Jesús duerme, parece no hacer nada, pero es lo que sostiene la barca y a los discípulos. En la Eucaristía pareciera que Dios también está dormido, que no hace nada, pero ahí está, en una presencia silenciosa, que es también poderosa. Pero hay que pedir el don de la fe.
para saber nutrirnos de la bendición que se derrama en la Eucaristía, que está presente en todos los sagrarios de cada parroquia, de cada templo que lo contiene. En cada Eucaristía en donde participamos está ese poder infinito de Jesús sacramentado que muchas veces lo tenemos olvidado. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es la presencia de un Cristo olvidado. Y como los discípulos que se adentran en la barca, pero que no se dan cuenta que Jesús está ahí y que para ellos va dormido, que va silencioso, pero que está ahí y que ya está ahí, significa el hecho de que puede transformarlo todo. Lo mismo nosotros cuando entramos en la barca de nuestros templos que contienen los sagrarios donde se guarda Jesús Eucaristía. Ahí también podemos encontrarnos con Él, podemos ir a decirle todo aquello que nos agobia, todo aquello, poner en sus manos todo aquello que nos quita la paz. Y ahí está un poder maravilloso, pero es necesario pedir el don de la fe para no caer pues en ese reproche estéril que nos hunde en nuestra tristeza, en la ansiedad, en la desesperación y que nos roba la paz y la bendición y la gracia de Dios también. Es también curioso el método que ocupa Jesús para sacar de esta situación de angustia a sus discípulos. Y este es el tercer punto que quisiera reflexionar con ustedes. Y lo titulamos así, pues apartado, el método de Jesús. Después que hemos contemplado la invitación de Jesús de pasar con Él a la otra orilla, y después de que en medio de esa circunstancia, de ese proceso, se da esta tempestad en donde los discípulos reprochan a Jesús porque aparentemente no hace nada por ellos, vamos a ver cómo Jesús saca de esta situación a los discípulos. Esto le llamamos el método de Jesús. La acción de Jesús que nos presentan los últimos versículos de este capítulo número 4 de San Marcos, de esta escena de la tempestad calmada, es que la acción de Jesús se dirige en una doble dirección. Primero, Jesús calma el agua, calma la tempestad física, podríamos decir, calma las aguas encrespadas del lago, que está de alguna manera desesperando a sus propios discípulos. Pero luego va a calmar las aguas encrespadas del corazón de los discípulos, que es todavía una tempestad peor. La peor tempestad, hermanos y hermanas, muchas veces no es la que acontece fuera del ser humano, la que acontece alrededor del ser humano. No son las circunstancias, las situaciones que nos acontecen fuera de nosotros, de nuestra propia personalidad o persona, lo que realmente es la tempestad más terrible, sino lo que eso ocurre o puede provocar en nuestro interior, es decir, la tempestad interior. Por eso el salmista decía, el salmista se daba cuenta de eso. El autor sagrado a través del libro de los Salmos, concretamente el Salmo 46, en los versículos del 2 al 4, toma conciencia de eso, que no importa lo que ocurra alrededor, la tempestad que ocurra alrededor, lo que realmente nos puede pues abatir más es si no tenemos la paz en nuestro interior, si en nuestro interior tenemos una tempestad espiritual, la tempestad externa nos va a comer, nos va a aplastar, nos va a hundir. Y esto es lo que tiene conciencia, hemos dicho, el salmista. Salmo 46, versículos 2, lo leo textual. Dios es para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la angustia, siempre a punto. Por eso no tememos, aunque se desplome la tierra y los montes se conmuevan en el fondo de los mares, aunque sus aguas bramen y borboten y los montes retiemblen en su ímpetu. No tememos, porque con nosotros está Yahvé Shebaot, que es baluarte para nosotros, el Dios de Jacob. Así dice el Salmo 46. Bueno, ¿por qué? Porque el salmista se da cuenta que puede pasar una tempestad externa, pero si no pasa la tempestad interna, la paz no se va a perder y vamos a saber afrontar bien la tempestad externa. Porque la peor tempestad no es la que se vive en el lago. Para los discípulos no era esa, sino en el corazón de los discípulos, en la mente de cada uno de ellos, que piensan que se hunden,
que piensan que Dios no le importa lo que les está pasando, que les lleva a pensar pues que no hay remedio, que no hay solución, que el mar es más fuerte que el poder de Dios. La tempestad del pensamiento, por lo tanto, es tan nociva. La tempestad del corazón, del espíritu, es tan tremendamente destructora que nos hace perder la paz y la confianza en Dios. Y por eso Jesús, una vez que ve calmada la tempestad externa, va a calmar también la tempestad interna de sus discípulos, que los está hundiendo en la angustia, en la tristeza, en el reproche. Sentimientos que quedan bien plasmados en esta escena bíblica del Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Por eso Jesús, después de que calma la tempestad física, va a calmar la peor de las tempestades, la espiritual, la mental, la de sus discípulos, pues. La escena nos lleva del reproche inválido que hacen los discípulos en un primer momento, cuando le dicen a Jesús: Señor, Maestro, ¿es que no te importa que nos hundamos? Al reproche que va a hacer Jesús cuando les llega a decir: ¿por qué son tan cobardes? ¿Es que acaso no tienen fe? ¿Es que acaso no confían que yo soy Dios? ¿Que yo estoy aquí con ustedes en la misma barca? Es el reproche de Jesús. Pasamos pedagógicamente por medio de Marcos del reproche humano al reproche divino. El reproche humano es inválido. El reproche divino es válido. ¿Por qué es que son tan cobardes? ¿Por qué hay tanto miedo en ustedes? ¿Es que no tienen fe? Con ello Jesús les indica que la fe les pudo dar una visión más profunda, más certera, y hubiese evitado en ellos el caer en la angustia y la desesperación. Hubiese mejor suscitado en ellos la confianza en Él, y así hubiesen guardado la paz, esa paz que han perdido, esa paz que también nosotros muchas veces perdemos. Hoy pues se nos invita a través de esta metodología de Jesús a saber siempre confiar en Él, a saber pedirle el don de la fe, para que en medio de nuestras tempestades externas no caigamos en la tempestad interna, que es la peor, en esa tempestad que nos hunde pues en la increencia, en el reproche a Dios, en el reproche a los demás y en la tristeza. Por eso pues pidamos al Señor hoy el don de la confianza, el don de saber que estamos siempre en sus manos. Les invito pues a continuar siempre con estas meditaciones. Siempre cada semana subimos un nuevo video. Te invito a que si has llegado hasta el final y te ha parecido este material, a que lo compartas. Y si no estás suscrito aún, a que nos regales tu suscripción gratuita para que puedas continuar alimentándote de estas reflexiones. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima, si Dios así lo permite.